Desde cabro joven, desde que ingresé a la universidad, debo admitir que tenía cierta condición, me da vergüenza decir esta palabra, pero de líder. Y, y entonces destaqué en todo lo que eran las organizaciones estudiantiles mientras estudiaba el centro de alumnos y todas las iniciativas extraescolares, la defensa de la reforma en la cual nosotros habíamos sido el primer curso que se aplicó una preciosa, muy profunda reforma a los planes de estudio de arquitectura, de los cuales nuestro curso fue el primero. En fin, o sea, desde cabro tuve una cierta condición, me da vergüenza decir la palabra líder, pero no sé de qué otra forma llamarlo. Sin embargo, nunca dejé de ser fundamentalmente un arquitecto. A lo largo de mi vida yo tuve varios ofrecimientos de postular a cargo de responsabilidad política o social incluso, que desestimé. O sea, siendo un hombre de convicciones muy claras, milité hasta bastante después del golpe militar en el partido, hice todas las campañas con el presidente Allende. Sin embargo, nunca se me ocurrió que yo pudiera hacer otra cosa que arquitecto. Profesión que he disfrutado, no te puedes imaginar cómo. Soy un enamorado de la arquitectura. De manera que nunca acepté, teniendo convicciones políticas claras, habiendo apoyado resueltamente todas las campañas del presidente Allende, y bueno, salvo la responsabilidad que asumí durante el gobierno del presidente, por supuesto, pero que tenía que ver con mi campo de actividades, yo solo he sido un arquitecto en mi vida, o profesor, en el campo nuestro. Y estoy muy contento con esa condición, pero permanentemente me acechan la tentativa de llevarme más claramente al cuadro político. Sobre todo en el último tiempo, porque en este cuadro, francamente, de deserciones lamentables, de corrupción, etcétera, encontrar un pájaro que por lo menos ética y moralmente resulta intachable, parece que ser una especie no común en el planeta hoy día, por lo menos en Chile. Bueno, me satisface mucho, yo reconozco que estoy orgulloso de eso, pero no quiero abusar. Eso es un conflicto particular el que se me produjo con esta incorporación al Partido por la Dignidad, que respaldo plenamente y haré lo imposible porque tenga éxito, pero sin asumir un rol protagónico, porque hay muchas organizaciones de base, de pobladores, etcétera, que estarían un poco desconcertados si me ven con quien dice con doble camiseta. No tengo la menor duda, es una de los factores muy influyentes en el cuadro de desigualdad que nos toca vivir ahora y de insatisfacción, incluso de ira por haber sido sometidos a vivir en condiciones indignas. Además, en muchos casos de haber sido engañados. Porque mira, desde los últimos años de la dictadura, digamos el 86, hasta el año 2000, o sea, los primeros 10 años de la Concertación, estuvo en auge la política que implementaron los discípulos de Chicago que vinieron a establecer en el Ministerio de la Vivienda los cambios trascendentales que desplomaron todo lo que era el MIMBU en su historia.
las políticas de vivienda desde la primera ley de habitaciones obreras en 1906 hasta ahora, hasta la dictadura, en las cuales el Estado fue efectivamente el conductor de todas las políticas de vivienda y desarrollo urbano. El Estado compró todos los terrenos donde se hicieron obras públicas de vivienda, los departamentos técnicos del Estado proyectaron los conjuntos habitacionales, en general con todos los principios de las unidades vecinales, de los principios de la arquitectura moderna que inspiraban los congresos SIAM, que se llaman de Internacionales de Arquitectura Moderna. Podrían unos haber sido mejores que otros, algunos gobiernos pueden no haber construido todo lo que fuera necesario, pero jamás, antes de la dictadura, alguien puede haber dicho que una vivienda pública era desechable. Todas fueron bien construidas. Y cuando fueron de un tamaño relativamente pequeño para una familia, era porque eran viviendas unifamiliares en un espacio, en un terreno en el cual el usuario tenía la opción de ampliarla por su cuenta. Eso pasara, el gobierno que pasara, fue siempre igual. La Corby, por ejemplo, que se creó el año 53, pasó a ver por gobierno González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, un gobierno de derecha, claramente, Frei Montalva, Democracia Cristiana, y Allende. Y tú puedes decir que no hubo cambio en lo fundamental. Fue una institución muy prestigiosa, muy seria. Los mejores conjuntos habitacionales que se han hecho en la historia de Chile fueron producidas por la Corby, incluso en el periodo de Alessandri. La Villa Frei, que lleva el nombre de Frei porque él la inauguró, pero que la construyó Jorge Alessandri. La Villa Olímpica, la Bate Molina que hicimos nosotros en Talca, Salar del Carmen en Antofagasta, Fitzroy en Punta Arenas, son conjuntos habitacionales excepcionales que hasta el día de hoy gozan de una espléndida salud. Implementada la política de los Chicago Boys, en las cuales el Estado dejó de ser el conductor de las políticas de vivienda y quedaron en manos de la iniciativa privada. Bueno, se produjo el propio Ministerio de la Vivienda durante la primera administración de Piñera, por razones políticas, pero hizo una excelente catástrofe, un estudio muy serio de lo que llamaron condominios sociales, construidos en Chile desde los últimos años de la dictadura hasta el presente, hasta el primer gobierno de Piñera. Bueno, y ellos registraron 200.000 unidades vecinales, unidades habitacionales, 200.000 en general construían ese perverso bloque de 3 pisos de altura con las escaleras cruzadas que yo llamo arquitectura penitenciaria, que son desechables. Muchas ya se han demolido en medio del silencio y otras han requerido modificaciones, reparaciones significativas. Fueron construidas no solo de mala calidad, sino ignorando todas las condiciones urbanas. Dejaron de ser ciudad, sin espacios comunes, sin áreas verdes, lejos de los medios de locomoción colectiva, sin equipamiento escolar, de salud, comercial, sin nada. Muchas de las familias que fueron trasladadas de campamentos a estos conjuntos, objetivamente vivían mejor en los campamentos. Porque allí la vida social era posible. En general había una estructura,
por las circunstancias duras en que tenían que vivir de la propia organización de pobladores, que les garantizaba una cosa muy fundamental: seguridad. Los niños ahí en las callampas salían a jugar tranquilamente, se fueron abajo de Mena y los cabros los tenían que tener encerrados, los tienen que tener encerrados en los departamentos, no pueden bajar abajo, es un riesgo que corren. Están sujetos a las peores calamidades. Entonces, eso es una vergüenza. Y ese es un factor fundamental en el levantamiento popular que estamos viendo ahora. Si el derecho a una vivienda con un mínimo de dignidad es absolutamente legítimo, además para las nuevas generaciones, inconcebible que se viva en condiciones indignas. Antes era menos sensible, porque ocurría con familias que eran primera o segunda generación de cambio del campo a la ciudad. Y en consecuencia no resultaba tan difícil vivir en condiciones tan precarias. Pero ahora estamos hablando de la generación que tiene educación completa, que en algunos casos hasta universitaria, y que caramba no puede aceptar vivir en esas condiciones. Y entonces, ¿cómo le vas a pedir que miren con indiferencia el cuadro actual? En la historia de Chile, en las políticas de vivienda tuvieron un periodo entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, donde la filantropía, llamémosla así, jugó un rol relativamente importante ante un gobierno que no hacía nada por otorgar un techo a las familias que carecían. Y se hicieron obras de esta naturaleza, digamos, con un sentido caritativo. O sea, no porque fuera un derecho al cual con toda legitimidad las familias podían aspirar, sino por eso de ayudar a los pobres, un poco, en muchos casos, para lavar sus conciencias. Pero eso a partir del año 30 del siglo pasado se acabó. Y cuando comenzó, ya se precipitaron los cambios del campo a la ciudad, las migraciones producto de que comenzó las industrializaciones en este país, sobre todo después del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que creó la Corfo, Huachipato, en fin. Esa generación ya era de otra naturaleza. No aspiraba a recibir un mendrugo de misericordia, sino a luchar por un derecho. Además, muy rápidamente los partidos políticos, primero el comunista, después el socialista y finalmente la democracia cristiana, entraron a jugar un rol ahí importante en la organización de estas familias sin casa que luchaban por un derecho absolutamente legítimo. Entonces el nivel de conciencia política y social que tuvieron los campamentos, digamos, desde los años 40, 50 siglo pasado en Chile, fue muy significativo. Y efectivamente lucharon por un derecho. Y muy pronto, en el caso del Partido Comunista, entendió que este era un factor efectivamente revolucionario, que no estaba nadie, era un espacio que nadie lo estaba cubriendo. Y jugó un rol importante en organizar lo que se llamaron comités sin casa, particularmente en el San Juan de la Aguada, que fue el principal lugar depósito, llamemos así, de familias migrantes del campo a la ciudad, desde Avenida Mata hasta más allá de lo que es hoy día la carretera norte-sur, o sea, varios
probablemente unos 10 kilómetros de distancia. Eso se transformó en un gigantesco campamento, donde sobrevivían miles de familias. Está bien, tú puedes aceptar que ha cambiado la composición familiar y que las unidades habitacionales pueden ser de una superficie inferior a la que se construía antes, pero todo tiene límite. Tú no puedes aceptar que se hagan nano departamentos, como se llaman esas unidades, de 17 metros cuadrados, que los cabros de arquitectura atizaron en la Plaza Italia, no sé si tú sabes, y se acostaron ahí para mostrar, porque eso es inaceptable. Eso es producto de un fenómeno nuevo en Chile, sí, que son los fondos de inversión. O sea, en materia de políticas de vivienda, siempre se construyó hasta unos 5 años atrás, todos los fondos de inversión, tal vez 8. Siempre se construyó bien o mal, más o menos, de menor o mayor tamaño para satisfacer una demanda habitacional. Los fondos de inversión no están constituidos con esa finalidad, tal como su nombre, están dirigidos a ganar plata. Entonces tú construyes edificios como los guetos verticales de Estación Central, o hay otros en otras partes, hay muchas partes, donde el edificio entero se entrega en todas las unidades en arriendo. Hay un solo propietario, que es este fondo de inversión. Y pueden, los departamentos los compran 5 o 6, hay personas que compran 5 o 6 departamentos como inversión, no para resolver una necesidad habitacional, como inversión. Porque con la desigualdad social que tenemos hoy día hay un grupo, aunque sea el 1% de la población, ya ponle tú hasta el 5%, que tiene recursos de más para comprarse. Alguien me dijo que hay un edificio en donde alguien que tiene 1000 departamentos, donde una sola persona compró 226. Pero si la plata le sobra para eso. Y adquiere un crédito bancario para financiar eso, pero con los valores especulativos de los arriendos, cancela el préstamo bancario y gana plata. O sea, es un negocio redondo. Hoy es, de hecho, la construcción de esta naturaleza el negocio más lucrativo que hay en Chile. Más que las minas, más que el pescado, más lo que tú quieras, nada semejante a esto. Pero eso, te repito, que está incentivado por las políticas públicas del gobierno de Chile, porque le interesa, la construcción siempre ha sido una actividad productiva altamente captadora del empleo, de mano de obra. Y en situaciones con la economía, con cierta habilidad, poner los huevos en la canasta de construir edificios, construcciones de vivienda, es importante incentivarla porque capta mucho empleo y ayuda a disimular las posibles crisis económicas que puedan estar existiendo o de desempleo, baja la tasa de desempleo. Pero tú no estás resolviendo la demanda habitacional, ni mucho menos, porque mientras está ocurriendo este mecanismo, por el cual se está construyendo no poco de esto, al mismo tiempo están aumentando los campamentos en este país en una forma gigantesca. El 2011 había 27.378 familias en campamentos. ¿Cuántas hay ahora? 47.050. O sea, se ha duplicado.
Y el número de campamentos, que eran 657, ha subido a 802. Esta es una estadística oficial del mismo, que estoy seguro encubre la realidad. Y entonces, esto es insólito, porque aumenta el número de viviendas, pero no están destinadas a estos sectores sin casa. Además de este cuadro, aumenta la vulnerabilidad. O sea, hay algunos emprendedores inescrupulosos, por ejemplo en Independencia, hay mucho de eso también en Estación Central, que se apropian o arriendan, ponte tú, un edificio antiguo que está semi abandonado, o un viejo galpón industrial, y lo subdividen con unas planchas de OSB en diferentes habitaciones con un baño común, es decir, son conventillos siglo XXI. Que carece de conducción política. Todo el movimiento de los años 60, que culminó con la victoria de Salvador Allende en 1970, tuvo una clara conducción de lo que era la alianza de los partidos socialistas comunistas y con Allende a la cabeza. Segundo, una organización sindical como la CUT poderosa, realmente agrupando las principales organizaciones obreras. Y tercero, un movimiento de pobladores muy vigoroso. Hoy día no tiene nada de eso. Pero y sin embargo, la movilización es infinitamente mayor. Yo soy invitado, he sido invitado a diferentes cabildos, reuniones de todo tipo, conversatorios, como le quieras llamar. Y en todas partes percibo que quienes aparecen conduciendo no tienen ninguna militancia política o excepcionalmente la han tenido. Tampoco, en algunos casos, ninguna experiencia anterior de movilización social. Y sin embargo están comprometidos hasta la camisa, totalmente convencidos. Fíjate tú, también la creatividad. Eso solo se da en procesos de una profundidad social profundo. Eso de la creatividad, esto de las tesis, por ejemplo, es inconcebible en un cuadro normal. Alguien le está creando, imaginando una coreografía especial. Olvídate, salió producto de este estampido. Y mira la influencia que ha tenido, como se ha extendido por el mundo entero. Lo acaban de hacer frente al alcalde en la Municipalidad de Santiago ayer. Con el violador eres tú, claramente. Es decir, este es otro sello de la movilización, la creatividad. Todos los murales que han habido, en algunos casos, bellísimos. Claro, están las paredes inundadas de lo que tú quieras, pero eso está mezclado con un grado no menor de auténtica creatividad, gente que ha salido espontáneamente a pintar lo que siente en su mente, en el corazón. Entonces, yo que soy viejo en estas lides, te quiero decir que este es un caso que yo nunca he conocido, en primer lugar por su magnitud. No cabe la menor duda. Además, la gran diferencia que aquí no hay una conducción clara, es generalizado. No sé cómo se va a poder encauzar, porque al final alguien tiene que entablar diálogo con el gobierno, con el parlamento, de alguna manera, para lograr mínimos acuerdos o perspectivas.
Tampoco pienso que se pueda vivir en este cuadro de movilización permanente infinito. No lo creo. Esto va a desembocar en una primera etapa que es el plebiscito en abril. ¿Y usted cómo es? ¿Cuál es su percepción frente a este plebiscito? Yo creo que va a ser, a pesar de todos los obstáculos que pongan el gobierno y el parlamento con el control de los medios de comunicación, va a ser avasallador. No tengo ninguna duda de lo que yo he visto, que no ha sido poco en estos días. Avasallador. Si no hay, empezaron a haber partidas de fútbol en los estadios. No hay ningún estadio donde no hayan coreado. Tú sabes lo que corean, ¿no? Y cómo lo corean. Y espérate el Festival de Viña. Y el fútbol que empieza este fin de semana, donde no va a haber estadio, donde no se repita. No hay cómo detenerlo. Es algo generalizado. Y el gobierno carece de la más mínima, particularmente Piñera, es de un orgullo tal que no puede concebir que este cuadro sea real. Sino por un lado piensa en esto instigado del extranjero, sin que pueda decir qué, los venezolanos, los ¿Usted, cubanos. Efectivamente hay menos temor, de eso no hay ninguna duda, o tal vez un grado mayor de inconsciencia. No, pero es que el año 80 estaba presente la horrible represión, si bien ya no estaba desapareciendo personas, pero no hacía nada, que la gente andaba caminando por la calle y desaparecía y nunca más se sabía de él hasta después de los informes Vales y Reti, que supimos que los ponían en el helicóptero, los tiraban al mar o en la cordillera. Bueno, en consecuencia es cierto que las movilizaciones eran fuertes, severas, pero teniendo presente un mínimo de precaución, sabiendo el reciente pasado que había ocurrido. No había familia que no tuviera algún desaparecido o víctima de la tortura de la peor especie, etc. Y ahora no, son cabros que tú puedes decir con un grado mayor de inconsciencia. Ahora es más juventud ahora, y hasta escolares, cosa que antes predominaba objetivamente la clase obrera, los trabajadores, los pobladores. No había la irrupción que tenemos hoy del movimiento femenino. Yo, por ejemplo, en eso te cuento la siguiente anécdota. Cuando yo me fui al exilio, expulsado de Chile, había tenido una larga trayectoria con el movimiento de pobladores. Yo, por ejemplo, participé en la toma de la Victoria. Bueno, nunca vi, antes del exilio, una organización de pobladores dirigida por mujeres. Y escasamente en algunas que hubiera una que otra mujer, pero abrumadoramente dominada por los varones. Regresé el año 84 a Chile y naturalmente me incorporé de inmediato a trabajo con los pobladores. Se había creado el taller de vivienda social con compañeros arquitectos, colegas míos, y me incorporé de inmediato. Y la sorpresa fue que cuando empecé a conectarme con organizaciones de pobladores, todas, sin excepción, pero sin excepción, estaban dirigidas y en la mayoría de los casos constituidas totalmente por mujeres. Tuve una anécdota ya inverosímil. El 4 de marzo del 85 hubo un terremoto aquí en Chile, que también tuvo efectos graves en Santiago, a pesar de que la dictadura intentó desconocerlos.
Y como colegio de arquitectos, yo en ese momento era dirigente del colegio de arquitectos, organizamos unas encuestas en las poblaciones que sabíamos habían experimentado mayor daño. Yo partí a encuestar una en Renca. Eran todas viviendas idénticas que habían sido construidas con bloques de cemento, que es un material bien poco adecuado para el sismo. Viviendas de un piso. Casi todas tenían el mismo daño, un esfuerzo de corte que no habían podido resistir, y era muy semejante. Y entonces nosotros íbamos casa por casa mirando, tomando todas las observaciones, y entrábamos a preguntarle al dueño de casa su nombre, edad, qué sé yo, cuántos formaban el grupo familiar. En todas partes nos contestaron mujeres. Llegué a una casa donde finalmente me encontré un varón. Y además las preguntas que teníamos que hacerle eran elementales, su nombre, edad y cuál era la composición familiar, profesión, perdón, y su composición familiar, punto. Y el tipo me acerco, lo saludo y todo, y le explico de qué se trata, y me dice, señor, ¿me podría esperar un momentito? Porque mi señora está ahí en la feria comprando. ¿Ah? Y le digo, pero si lo que te voy a preguntar, no, prefiero que conteste. Pero increíble. No hubo ni una que no fueran solo mujeres las que contestaron. Trabajé, me incorporé yo al taller de vivienda social en cuanto volví, el 84. Y después trabajamos hasta todo el gobierno de Elwin, hasta el 94. Y nos instalamos en La Pintana, en el Castillo, nada menos, en el corazón de un sector bien difícil, donde casi todas las familias habían sido erradicadas de sectores del barrio alto de Santiago, Las Condes, Ñuñoa, qué sé yo. Hubo otras que provenían de esas tomas que habían tenido lugar el año 83, en septiembre, que dieron origen a dos campamentos muy grandes con unas 7.000 familias, el Silva Enrique y el Fresno, en Santa Rosa. Después las habían trasladado a La Pintana, a una fórmula de un sitio urbanizado con caseta sanitaria, un baño y cocina. Bueno, allí hicimos cursos. Nunca en ningún curso tuvimos un varón inscrito. Y en un par de casos de las, llamemos alumnas que teníamos, que eran las mujeres ya de edad o jóvenes que se habían incorporado, teníamos que al regreso de los cursos que dábamos, teníamos que acompañarlas a su casa para que entraran y vieran junto con nosotros, porque el marido si no les pegaba. Y normalmente el marido estaba tirado en la cama mirando televisión. Es decir, la revolución femenina que ha habido en este país ha sido gigantesca, abrumadora. Un poco la empujó la dictadura, porque con la horrible represión que castigó naturalmente en esos años fundamentalmente a los varones, las mujeres tuvieron que asumir el rol de cuidar a la familia, sobrevivir, trabajar y después denunciar la vicaría, defender la pérdida de sus manitos. Esa fue la escuela donde empezó todo este cuadro, a mi juicio, admirable de desarrollo del movimiento femenino. Solo con el cambio total de régimen. Mira, la Constitución es de tal naturaleza regresiva en el campo nuestro que, por ejemplo,
El derecho de propiedad está en la Constitución actual más valorizado que el derecho a la vida. Tú prácticamente no estás, desde luego, ni hablar de expropiación, pero solo puedes comprar, el Estado solo puede comprar un terreno, una propiedad, mediante ley aprobada en el Parlamento. Si no, tiene las manos amarradas. Te puedo citar los artículos de la Constitución que establecen eso. En consecuencia, no hay posibilidad real de cambiar las cosas sin un cambio de la Constitución, en el caso nuestro, porque las disposiciones son draconianas. No, no me gusta. ¿No le gusta? No me gusta. Por lo siguiente te voy a ver. decir. Porque lo nuestro tuvo un sello muy importante, un sello colectivo. Yo no soy el único arquitecto de la UP. El lote es muy grande. Mira, todas las había 4 corporaciones en el MIMBU. La CO, Corporación de Obra Urbana, la Corvi, Corporación, la Cormu y la Coravit. Todas en el gobierno de Allende, todas sus juntas directivas estuvieron dirigidas por arquitectos. Todas, sin excepción. Y la Caja Central de Ahorro y Préstamo, que jugaba un rol importante también en materia de construcción de vivienda, también por una arquitecta, mi mujer, Anita María. En consecuencia, es injusto. Bueno, yo soy el que más ha hociconeado, es verdad. No sé si vas a poder repetir esa palabra, pero tú editarás esto, naturalmente. O sea, he escrito mucho, es verdad. Y le salió al paso a tantos desertores, a tantos mistificadores, tergiversadores, porque la dictadura escribió una historia de barbarie de nuestro periodo, lo que es más lejos de la verdad imposible. Los primeros 2 años del gobierno de Allende y hasta un poco más fueron los días más hermosos que ha tenido el pueblo de Chile en su historia. El que los trabajadores pudieran por una vez saber de lo que es dignidad, que sus remuneraciones eran justas, que no eran engañados sistemáticamente, que tenían derecho a una vivienda honorable, que en el hospital los iban a recibir como tal. Bueno, y que participaron en ese proceso tan creativo. El museo se instaló en una casa de alto valor patrimonial construida el año 1927, en 2 pisos de altura, que tenía tiene una techumbre muy inclinada. Cuando llegamos, sobre los 2 pisos, efectivamente había un espacio como un altillo, que tenía un cielo horizontal miserable en Cholguán. Y era indiscutible que esa estructura inclinada, en el año 27, tenía que haber sido hecha con piezas de alto valor, probablemente roble o raulí, porque no se estilaba, no existían las maderas blancas del año 27, pino o similar. Y entonces yo pensé que había que desprender este cielo, que además era muy fácil, porque se ve que había sido hecho cuando ya existía el Cholguán, que el año 27 no existía, para ver si le podíamos sacar partido, porque pensábamos ese espacio transformarlo en un lugar de reuniones con buena altura. Y efectivamente comenzamos a desprender las planchas y de pronto desprendemos una y cae un lote de pliegos de lo que en viejos tiempos se conocía como papel manila, que eran unas láminas de 80 por 1,10, de un color amarillito, que estaban todas con un plumón donde había cifras de presupuesto, estructura de la CNI, todo era la CNI,
venía el presupuesto de la CNI del año 82 al 83. Número de funcionarios, estructura, era admirable, increíble. Entonces, rápidamente, la secretaria de la Fundación Salvador Allende, que estaba en la planta baja, le informó esto a la Isabel Allende, quien llamó a Puchito, Osvaldito Puxo, que en ese tiempo era el gobierno de Lagos, secretario general de gobierno. Y Osvaldo mandó a la policía, que llegaron en 3 vehículos, pero como si fuera fulminante, frenando y subiendo rápidamente y entrando como delincuentes. Estamos al lado, quédense aquí, esto está acá para allá. Y yo ahí me arrepiento de no haber dicho, señores, yo soy el dueño de esto, a mí no yo no soy ningún delincuente. Y permití que se llevaran todo. Alcanzamos a tomarle fotos a 3 de esas láminas que yo he divulgado en la información que doy, que son bien elocuentes. Pero no más, había en otro rincón, ya una vez que vimos esto empezamos a mirar la sala con más cuidado, en un rincón se les había quedado un directorio más o menos así de alto, con números telefónicos de Arica a Magallanes. En cuanta institución se te ocurra, supermercado tal, cine tal, escuela tal, universidad tal, en todas partes había un nombre en clave, pero un número telefónico. En consecuencia, pesquisando esos números telefónicos se podía saber perfectamente a quién correspondía. Y eso era Arica, Iquique, Antofagasta, Valdivia, Peumo. De Arica a Magallanes. Un tesoro de información. En ese tiempo, Puxio me dijo que todo había sido entregado al juez Hugo Dolmech, que en ese tiempo concentraba todos los juicios contra la CNI, que pasó a ser hasta hace poco el presidente de la Corte Suprema. Hace un par de años hicimos una gestión más o menos rigurosa por vía del Londres 38 y el juez Dolmech por primera vez admitió que sí había recibido esa documentación, pero se negó a decir dónde estaba. O sea, es inverosímil que en esta democracia tengamos información reservada cuidando el prestigio de la dictadura.